Muy buenos días y un feliz sábado, apreciados amigos y hermanos. Qué bendición es reencontrarnos una vez más con ustedes para un estudio más de la palabra de Dios, la Biblia, a través de la lección de Escuela Sabática. Así que si todavía no te has suscrito a tu lección, hay tiempo aún para que puedas hacer provisión para el Maná Espiritual 2023. Estamos felices de que te conectes. Bienvenido seas tú a la Escuela Sabática, la escuela más grande del mundo, el corazón de la iglesia. Estamos acompañados, como cada semana, del pastor Rubén Montero. Pastor, bienvenido, muy buenos días. Buenos días mis hermanos. Una alegría poder saludarlos en esta programación que tenemos. Les mando un gran abrazo y también les animo para que en este momento puedan compartir nuestra señal, nuestro link con sus amigos, contactos, para que muchas personas puedan escuchar la palabra de Dios. Y definitivamente estas 4 lecciones junto al pastor Merlin Alomía han resultado de grande bendición. Pastor, una vez más, bienvenido y muy buenos días y un feliz sábado. Gracias, buenos días y también feliz sábado a todos. Gracias, pastor Rubén. Estamos empezando de esta manera la lección número 8, la promesa, así cortito pero con gran significado. Básicamente estudiaremos las lecciones de la Biblia 22 al 24 del libro de Génesis, hablando acerca de la promesa cumplida de Dios para con Abraham. Queremos empezar este estudio y queremos hacerlo antes cantando nuestro himno tradicional, pastor. Vamos a cantar, mis hermanos, en tu nombre comenzamos. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Nuestro Dios y Padre Celestial, te agradecemos por esta nueva oportunidad que nos das para deleitarnos en tu palabra.
Vamos a estudiar una lección que es crucial, que es la esencia del Evangelio, que la vivió por fe Abraham. Te lo pedimos que tú nos ayudes a entender la grandeza de tu misericordia. Amén. Y Evangelio por Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Merlin. Estamos ya en la lección número 8, que titula La promesa. Vamos a abarcar básicamente los capítulos 22 al 24 de este fascinante libro de los orígenes, nuestros orígenes. Y ahora vamos a centrarnos en el cumplimiento de la promesa y en un personaje central, si cabe el término aquí. Vamos a estudiar acerca de Isaac. Desde su nacimiento, la mayor prueba que experimentó Abraham. Hombre alguno, ¿verdad? Sí, creo que sí. Y ahora, Pastor, no solo eso, sino que pareciera que es como un examen final. No sé si final, pero hay al menos una prueba muy grande para Abraham, el padre de la fe. Y otro detalle, veremos también el matrimonio de Isaac, lecciones importantes que quizás van a darnos muchos consejos. Vamos a estudiar esta lección, como siempre, utilizando el ciclo del aprendizaje, que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y el crea. Así que sin más, empecemos con el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Llegamos una vez más a la lección número 8, la promesa, ¿sí? El cumplimiento de lo que Dios le prometió desde el libro de Génesis capítulo 12, y hoy vamos a ver ya en capítulo 22, Abraham con su hijo Isaac ya nació, pero pasa la mayor prueba, la decisiva, en su experiencia como padre y Abraham. Así que vamos a estudiar utilizando, como ya les mencionamos, el ciclo del aprendizaje. Así que ahora lo haremos, Pastor Rubén, con el motiva. Bueno, gracias, Pastor Heisen. Queridos hermanos, vamos a pensar acerca de las promesas. ¿Cuántas promesas has escuchado? En realidad, las promesas son de las cosas que más se escuchan y que más se hacen en el mundo, ¿no? Promete el padre a sus hijos, promete el esposo a la esposa, promete la esposa al esposo, prometen los profesores, prometen los alumnos. Tú prendes la televisión y prometen las grandes marcas, ¿no? Te prometen confort, te prometen seguridad. O si no, los alimentos también, grandes marcas de alimentos que prometen ser de la mejor calidad. Promesas, promesas, promesas por todas partes. Si hay algo que realmente es rutinario, son las promesas. Y la capacidad de prometer del ser humano es ilimitada, ¿no? El asunto es el siguiente. El asunto clave es quién hace la promesa. Porque si es alguien que no merece ninguna credibilidad, entonces seguramente será una más en la lista de muchísimas promesas que escuchas. Pero si, por ejemplo, es alguien que sabes que va a cumplir, es alguien que tiene seriedad, es alguien que ya te ha demostrado en el pasado que es digno de confianza, esa promesa es para tomarlo en cuenta. Queridos hermanos, en la palabra de Dios, en la Biblia, tenemos más de 3.500 promesas. Algunos han contado así, dicen que son 3.573, así con ese número exacto, ¿no? Pero promesas que tienen que ver con lo que Dios quiere para el ser humano. Algunos, especialmente los judíos, dicen, no, pero la mayor parte de esas promesas son para el pueblo judío. Son para el pueblo de Dios, y todos aquellos que confiesan a Jesucristo en este momento forman parte del pueblo de Dios, así que son promesas para ti. Por ejemplo, podemos recordar algunas de las promesas que hay en la Biblia. Me gustaría pedir a nuestros jóvenes de producción que coloquen allí algunas de las promesas que encontramos en la palabra de Dios, algunas de las 3.573 promesas. Isaías 41:13 dice lo siguiente: porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. ¿No es una preciosa promesa? Y además no viene de una fuente que no tenga credibilidad. Dios, que jamás miente, ha colocado esta promesa en su palabra. Mira esta otra promesa de la Biblia. Ahí encontramos otra declaración bíblica. Vamos a pedir que pasen a la siguiente. En 1 de Juan 5:11,
Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. La promesa de vida eterna, qué maravillosa promesa. No es una promesa de un político, no es una promesa de alguien que no tenga credibilidad, es la promesa de Dios. Por lo tanto, puedes aferrarte con toda tranquilidad a esa promesa. Y vamos a ver otro ejemplo. De las 3.573, otro ejemplo más y el último. Juan 10, 27 al 28. Y aquellos que me oyen y me siguen, les daré vida eterna. La promesa de vida eterna. Qué tremendo. En esta semana hemos estudiado acerca de una de las más importantes, yo diría la más importante de las promesas, que tiene que ver con la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo. El cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham de que en su simiente, de su descendencia, todas las naciones de la tierra serían benditas, serían beneficiadas, alcanzarían bendición por la simiente de Abraham. Entonces vamos a ver el origen de esa simiente, que es el nacimiento de Isaac. Empezamos entonces, Pastor Geisa. Muy bien, de esta manera entonces empezamos a explorar el texto. La lección de la semana pasada nos hablaba acerca de las decisiones, ¿sí? Y una de las decisiones que también tuvo que tomar es que Abraham creyó en la promesa que Dios le había hecho, no sé si cabe el término, pero por una vez más, enésima vez, de que sería padre de muchedumbre, ¿sí? Ahora, pastor, este capítulo 22, ya la lección de esta semana nos aborda en que ya se cumplió. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando se cumplió esta promesa? Y ahora este niño tiene aproximadamente ¿cuántos años? Capítulo 22. Un siglo. Un siglo, 100 años, ¿no? 100 años. Imaginarse tener un hijo a los 100 años es ya... Y cuando uno hace el cálculo, para una persona que está esperando la promesa, parece que ahí se cumple el asunto de la relatividad, ¿no? Porque cuando uno está más a la expectativa de una promesa, parece que el tiempo pasa más largo. 25 años. A los 75 años recibe el llamado. A los 66 años, nosotros vemos lo que sucede con Agar. 11 años después. 11 años después. Y el Señor todavía cuando tiene 100 años, es que el Señor sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Pero a veces el ser humano no entiende en el momento por qué demora tanto aparentemente, ¿no? Pero Dios tiene ya establecido cuál es la manera en que va a hacer las cosas. Ahora, pastor, la lección nos dirige así de plano, de lleno, al capítulo 22, ¿no? Y nos lleva al monte Moria. Pastor. Bueno, ¿qué episodios los que tuvo Abraham en su compañía con Dios? Y efectivamente, porque la lección o la Biblia en su registro va nacimiento de Isaac. El nacimiento de Isaac fue una explosión de alegría. Todo el mundo rió. De alegría. No hubo nadie en el campamento que no se haya reído. Y risitas nace. Se llamó Isaac Risa, ¿no? Claro, le vas a llamar así. Le dijo a Sara, vas a llamarlo así porque tanto que te ríes, pues. Te has reído, vas a reírte con ganas. Bueno, y ahí habla cómo nace Isaac y otra vez entra el problema de Agar y Sara le dice, me sacas de aquí a los dos porque no quiero saber nada de ellos. Y Abraham dice, ¿cómo voy a votar a mi hijo? Tú tienes que entender. Y dice, no, sácalos. Y aquí es interesante que el Señor le dice, haz caso a tu mujer, tiene razón. La primera vez le dijo a Agar, Agar vuelve y quédate sumisa, pero no quedó sumisa. La risa que ella tenía era de burla, pero no de alegría por el niño que nació. Iba a ser un tropiezo para Isaquito.
Ustedes saben lo que es un hermano que se burla del chiquito, etcétera, etcétera. Ahí entraba todo. Sería un adolescente, Claro que sí, claro que sí. Ismael. Así 14 años, pues, ¿no? De Bueno, 86 pero a 100. Isaac incluso nació y creció y Seguía tuvo sus hijos, y Abraham disfrutó 17 años de la alegría de su nieto, de sus nietos. De sus nietos. De sus nietos. Bueno, el capítulo 22, que es al cual se Sí. enfoca y nos introduce la lección, comienza diciendo: aconteció después de estas cosas, todas las que hemos leído, lo que había vivido, el periodo largo de espera, la incredulidad y la fe, etcétera. Después de estas cosas, Dios probó a Abraham diciéndole: Abraham, aquí estoy, Señor. Heme aquí. No iba a tener alegría. Y dijo: toma ahora tu hijo, 1, tu único, 2, 2, Isaac, 3, 3, a quien amas, 4, 4, vete a Moria, 5, y ofrécelo allí en holocausto. ¿Cómo? ¿Qué cosas vinieron a la mente de Abraham? la promesa. No registra aquí, no registra. El Espíritu de Profecía hace un comentario largo, porque sin duda ella vio, se le mostró, pero la Escritura pinta a grandes pinceladas la angustia que pasó Abraham. Pero lo resume y dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, se levantó y se fue. Se fue. No menciona a Sara. El autor de la lección lo implica, pero no dice nada. Claro. Uno podría ver por qué no le dijo. El Espíritu de Profecía dice por Claro. qué no. Entonces, al tercer día, 3 días de viaje con eso en la mente, caminando hacia el lugar donde el Señor: ofrécelo allí. Debe haber sido un camino de agonía realmente, ¿no? El tiempo de Abraham. Así es. Pastor, es interesante que esta historia bíblica es considerada un clásico de la literatura mundial, ¿no? Hay muchos autores famosos que han reflexionado en base a esto, porque no hay manera de entender lo que hay en el corazón de este hombre cuando tiene que obedecer a Dios, que aparentemente le está dando una orden que contradice todas las promesas que le había dado antes. O sea, todo el tiempo Dios le estaba diciendo: tendrás un hijo, tendrás un hijo, tendrás un hijo. ¿Y ahora? De ti será la promesa, de él será la descendencia. Y ahora viene la orden que ese hijo tiene que ser sacrificado. Entonces, y él, al margen que es totalmente contradictorio con todo lo que ha pasado, está dispuesto a obedecer. Claro, él al parecer no discute. Claro. Tenía derecho a Y decir. tendría argumentos para discutir. Claro, ¿cómo? ¿Por qué me pides eso? ¿Y tu promesa? ¿Mi futuro? ¡Tu futuro! Tendría No argumentos importa, para no discutir. importa lo que nosotros nos imaginemos o digamos, con razón o sin razón. Aquí el asunto es: y él se levantó muy de mañana, madrugó, antes de que se despierte, y enalbardó su asno, tomó 2 siervos, acompáñenme, y se fue al lugar que Dios dijo. Al tercer día ve el lugar de lejos, y él no quería que los siervos se inmiscuyan, así que espérenme, vamos a volver. Fe. Y por otro lado, él tendría que haber guardado silencio con los siervos, porque hasta incluso el tema de la orden, ¿qué se podría entender? Porque la Biblia explícitamente dice que es abominación a Jehová el sacrificio de los hijos, ¿no? Entonces,
Claro. O sea, él está diciendo, Dios es que me está mandando esto. Él podría tener una cantidad de argumentos para no obedecer. Y sin embargo, fielmente obedece. Ese es el sacrificio supremo, ¿no? Ahora, esa es la creencia suprema. Y es supremo del Señor. porque cuando uno no es padre todavía, quizás no lo llegue a entender completamente, ¿no? Pero aún así ya resulta difícil. Claro, la idea de cargar a su hijito. Pero siendo padres, se hace es desgarrador, ¿no es cierto? una historia desgarradora. Y aún Bueno, así... Es impresionante. No hay términos que describa claramente. Y el relato aquí, cuando uno después ve el futuro, va viendo que Isaac es un símil, es una representación de otro hijo, que sumiso a la voluntad del Padre, marcha a su destino. Porque sigue diciendo, y tomó Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y hoy el muchacho vamos a ir y adoraremos y volveremos a vosotros. Claro. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos iban juntos. La historia de la redención nunca se hizo separada, sino en acuerdo común con la divinidad. Padre e Hijo, Padre e Hijo, Espíritu Santo, Hijo, Padre, Espíritu Santo. Y entonces habló Isaac a Abraham su padre. Al parecer iban en silencio. El muchacho habrá dicho, ¿qué le pasa a mi viejo? Pero esto no pasa. Y dijo Abraham su padre, y dijo, Padre mío, sí, hijito, Todo está. fíjate, mi hijo, fíjate aquí. Hay fuego, hay leña. ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? Te has olvidado, ¿no? Nos hemos olvidado. Ya estás viejo. No te acuerdas lo principal. Y Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban otra vez juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, compuso leña, ató a Isaac su hijo y le puso sobre el altar, sobre la leña. Y luego todavía dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Isaac muy bien hubiera podido rebelarse. ¿Qué te pasa? Pero Isaac también era de la misma fe que el padre. Y aquí hay una lección inmensa para los padres. ¿Qué lecciones de nuestra fe? ¿Qué lecciones de nuestra religión, de nuestra vida están aprendiendo los niños? Lecciones de obediencia, de rechazo, lecciones de aceptación. Me tocó almorzar con una familia judía que habían venido a conocer la universidad y querían tremendamente que su hijo estudiara en la universidad y le traen para que vea el ambiente, pero el niño ya era un adolescente, miró todo y no le gustaba. Y en el almuerzo comenzamos a hablar y obligadamente teníamos que tocar Abraham y Sara, Abraham y Sara. Y el muchacho estaba desconcertado y le dice a la mamá, mamá, ¿quién es Abraham? ¿Quién es Sara?
¿Se imaginan ustedes? No sabía Claro. ni de dónde venía. Eran padres que no estaban unidos en su fe y esperanza. No habían transmitido. Pero la dejando antorcha. eso al lado, cuando llegaron allí, al lugar, edifica, todavía no le dice, edifica el altar. Luego viene el momento y el cordero no hay. ¿Qué habría sentido Isaac cuando se le dice, hijo, hay este problema? Dios me ha pedido que seas tú el cordero del holocausto. ¿Cómo es esto? Y se somete. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, sí, aquí estoy. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Y ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora, pastor, aquí... Cada pasaje, cada palabra, cada frase tiene un dramatismo. Sí, sí, es impresionante esta historia. Y de alguna manera también creo que en ese momento Abraham de alguna manera experimentó lo que o comprendió mejor el sacrificio máximo que Dios el Padre hizo al entregar a su propio hijo. Es decir, en su propia experiencia Abraham pudo percibir cuál es el sentimiento que Dios experimentó cuando vio a su propio hijo siendo sacrificado por amor al ser humano, ¿no? Así que eso también revela que quizá el propósito de Dios es que Abraham tuviese una perspectiva mucho más clara en su propia vida de lo que es el plan de la salvación. El Espíritu de Profecía dice que Jesús no podía ver más allá. Por eso él oraba con intensidad infinita. Si es posible, Que pase. pase este vaso. Pero no como yo quiero. Ese es mi deseo, pero yo acepto tu voluntad. Qué cosa tremenda. Abraham tampoco veía el futuro. Isaac tampoco. Él estaba dispuesto a aceptar lo que Dios estaba pidiendo. Pastor, interesantísimo que aparece un ángel en el momento preciso, ¿no? Así es. Porque cuando ya estaba... cuando está, no sé, el ángel detiene la mano, aparece un ángel para impedir el sacrificio de Isaac. Ahora, pero sí, en la historia de la salvación aparece un ángel en el Getsemaní, no para impedir la crucifixión de Cristo, sino para llenarlo de valor a fin de que pudiese pasar por esa experiencia. Para animarlo. Para animarlo, para darle la seguridad del amor de su padre. ahora, yo sé que estamos hablando aquí, nos vamos adelante un poquito, pero Abraham revela confianza hasta en dos oportunidades, ¿no? Una que es en obedecer y otra es o en el momento en que le dice a su hijo que Dios proveerá. Uno a su siervo le dice que vamos a volver y otro le dice que Dios proveerá. O sea que quiero entender que Abraham sabía que Dios haría algo, ¿no? O sea, y esa es la fe. Me parece que no sabemos cómo, aún con la palabra de Dios, pero Dios iba a proveer. O sea, esa era la seguridad. Porque si no, imagínense Abraham diciéndole a sus siervos, vamos a volver. Hubiera utilizado otro término, ¿no? Pero claramente la Biblia dice, es textual, ¿no? Pastor Merlin. Bueno, pero en Hebreos se nos dice claramente que por la fe Abraham, cuando fue probado, Hebreos 11:17, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, aquí está diciendo lo que pensaba Abraham,
que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. En otras palabras, él estaba pensando en la resurrección. Sí. Y la resurrección es la promesa que Dios da a todos. Claro, lo que veo, pastor, aquí es que Abraham tenía una conciencia muy clara que el poder de Dios es infinito y que el Señor iba a cumplir su promesa y que si fuese necesario sacrificarlo, lo sacrificaría porque sabía que Dios podía vencer la muerte y resucitarlo. Entonces, Claro, y ya también había escuchado con la incredulidad de Sara, cuando el Señor le dijo, de aquí al siguiente año ya estás abrazando a un chiquito. Y se ríe ella, ¿qué va a ser posible eso? Y Dios le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Bueno, a todo eso podemos decir que se aferró Abraham. Y entonces sabía por la tenía fe. Por sí. la fe. Ahora, el no, hecho no de- sabía, él Claro. creía que de había alguna manera. Algo. una solución para este Claro. problema. Pero ese es fe, ¿no, pastor? Y es algo difícil de entender en esa situación. Ahora, pastor Heisen, pero esa fe no lo libró de la agonía, Claro. del dolor emocional, de ver, o sea, solamente pensar en que un hijo muere, uno, o sea, se quiebra el Se corazón. quiebra. Solo pensar Se en eso. quiebra. Imagínate subiendo la cuesta, llevando, despidiendo, avanzando cada vez más, queriendo que ese camino sea eterno para que nunca llegue el momento final. Y eso es Entonces, importante, es un- pastor, porque mucha gente considera a Abraham el padre de la fe, ¿no? Aún los que no creen en las obras. Pero esta fe de Abraham implicaba obras, implicaba obediencia, lo que va a decir Santiago después, que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo podemos decir que Abraham es un hombre de fe y no creer que eso estaba demostrado en sus obras? Y esa era la obediencia. Claro, ¿cómo decir que su vida, su conducta no era una manifestación viva de fe? Claro. O sea, es una fe que obra. No, porque Obediente. él podría haber dicho, sí, yo tengo fe. El Señor le dice, a ver, vamos, yo te llevo allá. Señor, pero mi fe, bueno, pero tú dijiste un granito de mostaza, nada más, una pequeña. No, él lo que está haciendo es, a través de su caminata, a través del sendero que está caminando junto con su hijo, de cada instante está demostrando una fe que obra. Y esa es la fe que salva, ¿no? Una fe que nos lleva a la acción. No para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Abraham ya conocía a Dios. Es por eso que se aferró de él y siguió ese camino hasta el final. Ahora, cuando dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez, ¿quién es el ángel de Jehová? Buena Ah, pregunta. Es Buena pregunta. Aparece, la segunda aparece. persona de la sí, divinidad, sí. ¿no? El ángel de Jehová. Es el Mesías preencarnado. O sea, es Jesús mismo. Sí, es un Es título de Cristo. en es Antiguo el Testamento. unigénito encarnado, preencarnado, en su etapa de preencarnación, que es Abraham. Porque el Difiere Padre... de cuando se dice un ángel, ¿no? Un ángel de Jehová. Sí. Bueno, y entonces, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado Es tu hijo, tu único. Aquí está la esencia de la fe. Por eso es padre de la fe. Y el monte Moria es el mismo monte donde más tarde, siglos después, el Cordero de Dios no tuvo reemplazo. El Señor no iba a permitir que Isaac muriera porque no podía ser un ejemplo a alguien de esa naturaleza. No. Por eso le dijo, un cordero será provisto por inspiración. Y cuando... ¿Cómo se habrían abrazado los dos? Apresuradamente lo desata, se sienta, hijo, y de repente... ¡Qué cosa Atascada tremenda! ahí, ¿no? ¡Qué cosa! ¡El cordero, papá! Ahí está. Dios proveyó. Cada vez que leo esto, yo quiero vivirlo así, en una forma tan detallada. Y el Calvario se veía a la distancia. Cuando ahí sube el Cordero de Dios, que quita el pecado para reemplazar. morir por mí y por ti.
iba a morir Isaac y el cordero murió en su lugar. En ese capítulo tenemos una vislumbre tremenda del plan de salvación. Correcto. Está la sustitución, está la fe de Abraham. Y hasta el mismo lugar, ¿verdad, pastor? El mismo lugar, Monte Moria, era el Gólgota, después en el Nuevo Testamento, ¿no? El mismo lugar. Mira, tanto como a partir del Éxodo, el santuario refleja el plan de la salvación. En Génesis, este capítulo también nos muestra el plan de salvación completo, ¿no? Es la sustitución, es el Padre entregando a su Hijo único, que es algo que se va a ver después cuando Jesucristo muere por nosotros. Bueno, creo que Abraham entendió que... Es un examen, pastor. Que la salvación no es por obras, sino por gracia. Las obras son simplemente la actitud, la acción, lo que se obra gracias a la gracia. No es redundancia, gracias a la gracia que Dios nos imparte y que en gratitud, con ayuda de su poder, con su espíritu, uno sigue adelante. Ahora, pastor, se muestra consistencia de la palabra de Dios, ¿no? Es decir, coherencia plena, porque desde el Génesis ya se nos habla acerca de ese sacrificio. Más adelante, Caín y Abel, ¿no? Más adelante, Noé. Y ahora, en plena coherencia con eso, el sacrificio del Hijo, mostrando qué es lo que iba a suceder en el plan de la salvación. Entonces el Cordero representa, todo apunta hacia Jesucristo, todo apunta a Jesús. Este capítulo es mesiánico totalmente, es Jesucristo el que está prefigurado ahí en el Hijo de Abraham, ¿no? Si hay alguien que entendió plenamente el plan de salvación, es Abraham. Sí. Si hay alguien que entendió, incluso el más Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros, también él. Sí. Aunque Pastor, eso lo dijo mucho después Isaías. Vívidamente, ¿no? Él experimentó todo. Entonces, ahora bien, más adelante el Señor quiere que cada adorador tenga esa misma experiencia a través del Cordero, porque el hombre tenía el Cordero que nacía como parte del rebaño con el que vivían sus hijos, jugaban seguramente, ¿no? Y esa experiencia de llevar al Cordero para sacrificarlo también tenía una carga emocional muy grande. Entonces lo que el Señor está diciendo es, entiendan lo que significa esto, ¿no? ¿Hacia dónde apunta? En la tercera parte de la lección vamos a ver ahora 3 episodios. El primero tiene que ver con la muerte de Sara. En segundo lugar, de esta tercera parte, un punto importante de considerar es también el matrimonio de Isaac y finalmente los últimos días de Abraham. Quise hacer un resumen, pastor Rubén, de todos estos puntos para finalizar con el título en sí, que es la promesa. Bueno, la muerte de Sara viene en el siguiente capítulo en que se muestra esta historia, ¿no? La historia. El 23. Sí, exactamente. Entonces viene la muerte de Sara y allí sucede también una muestra de la pesadumbre que podía tener Abraham, ¿no? A la muerte de su esposa, la compañera de la vida. Se dice que uno de los dolores más grandes, quizá el más grande, es la pérdida de la cónyuge, ¿no? Hay dolores muy grandes, pero la pérdida del cónyuge está ahí en el top de los dolores más grandes que uno puede experimentar. Entonces Abraham experimenta eso. Y la palabra de Dios nos muestra cómo él va buscando para enterrarla en un lugar específico, justamente en la región donde Dios había prometido que estaría la descendencia, ¿no? Conversa, busca. Todo tiene un significado que tiene que ver con la promesa, ¿no? La vida de Abraham estaba asignada por la promesa que Dios le dio, ¿no? La entierra en la única parcela que podía decir es mía. Sí. Así, porque va al Eteo y le dice, por favor, utiliza, es tuya la tierra. No, le dice, yo quiero comprarla para decir es mía. Y ahí le enterró, y eso es en Hebrón. Ahora, y se lo ve ahí como un ciudadano correcto. Claro, como un ciudadano correcto, ¿no? Él conocía las leyes civiles, él bien pudo, aprovechando la situación, decir, está bien, ya, yo acepto. ¿Sí? Pero él dice, no quiero, yo por precio te lo doy. No, solo que Abraham no era pues un desventurado, solo que aquí una palabra, pastor, dice extranjero y forastero soy. No sé, acá hay un dicho, pastor, que ojalá que no dé una herejía. Hay un dicho popular que dice, no tengo ni dónde caerme muerto, ¿no? O sea, es sinónimo de alguien que no tiene nada, ¿no? Pero Abraham sí tenía, y sin embargo, a pesar de eso, está él solicitando un lugar para
reposar a su, que su esposa, A su pues, mujer, ¿no? A su enterrar a su esposa muerta, ¿no? Entonces, lo que me llama la atención aquí es esa declaración, extranjero y forastero. Él vivía con ese concepto, ¿no? De que no era su hogar final, no era este mundo. Bueno, es que el Señor le dijo, no es todavía, es para tu descendencia. Hay 400 años No, por y delante. le había dicho, y a eso quería destacar, ¿no? O sea, Abraham al final sabía que la promesa estaba inconclusa todavía. Se cumpliría. Se cumpliría 450 años, 430, ¿no? O 50 años después. Ahora, me llama la atención el matrimonio de Isaac. ¿Con qué situación, ¿no? De la forma en cómo se da eso, muestra a Isaac como un hijo obediente, como un hijo Un chico especial, ¿no? que no es, no era un chico, era un hombre de 40 años, ¿no es cierto? O sea, Claro. también. que se diferencia a lo que será su hijo después, ¿no? En el caso de tanto Es Ismael Jacob y como Esaú, que no espera a papá ese permiso, sino que va a buscar las suyas. Esaú. ¿Qué lecciones, pastor, de paternidad, usted que es padre de familia, de hijos adultos, abuelo, con nietos? Bueno, aquí se ve pues cómo el Señor condujo a Abraham y cómo su obediencia se erige como un hogar ejemplar. Isaac tuvo la misma fe, la misma conducta del padre. Y sin duda dijo, estoy preocupado porque no es bueno que el hombre esté solo. 40 años, pastor, ya no era tan joven, ¿no? Bueno, pero para ese tiempo. Y entonces vamos a hacer un plan. Y aquí viene Eliezer. Y aquí también hay una descripción muy, De siervo, ¿no? muy tremenda, muy conmovedora, porque el siervo toma muy en serio su trabajo. responsabilidad. Amén. En su preparativo, en su viaje, en la encomendación, en la dirección que pide, no de su patrón, sino del Padre Celestial. Y va al pie de la letra. Ahora, pastor, también la vida del siervo es extraordinaria, ¿no? Porque, digamos, en términos humanos, él habría heredado si no estuviesen ni Ismael ni Isaac. Eso. ¿No es cierto? Y sin embargo, él muestra una lealtad para con Abraham, una lealtad para con Isaac. Entonces, era un personaje extraordinario también, Eliezer. Y cada paso es con oración. Cada paso que da Eliezer es con Me oración. emociona y me parece extraordinario, pastor, la actitud del siervo en ni siquiera comer con tal de Cumplir su misión. antes de cumplir la misión. No, vamos a comer, está bien, pero primero antes hay que cerrar el Necesito conversar con ustedes, ¿no? Sí. Claro. Impresionante. El momento, por ejemplo, para elegir a la joven, ¿no? Es decir, cada momento es con oración. Cuando él va a elegir a la joven, conversa con el Señor y precisamente en ese momento aparece esta señorita, ¿no? Rebeca, entre todas, una muchacha Hacendosa. diferente, una muchacha gentil, cortés, tratando bien a un desconocido, porque uno no sabía quién era, no sabía para qué había venido, nada de eso. Entonces había una cortesía natural en la vida de ella, ¿no? Y también de decisión. Decisión firme. Porque, No, yo voy. Porque Yo iré, dice. no querían ellos que vayan. No, mira, tú sabes que hay que hacer una fiesta y cómo es posible, si es tan importante, bueno, Abraham puede venir. Y dicen, no, paren un momento. A mí me han mandado a traer. Y aquí, y entonces todavía, bueno, hay que preguntarle a ella, a ver Claro. si, como quien dice, a ver, aquí está la decisión. Y ella dice, me voy. Yo iré, dice. Como una Caleb, yo voy. Yo quiero salir de mi rincón, quiero ver el mundo y aquí está mi oportunidad. Y simplemente marchó. Claro, no era una niña inmadura, ¿no? Que vivía a las faldas de su madre o allí. No. Ella ya era una mujer de decisión. Y era una mujer de decisión determinada, inclusive lo que le llevó después a tramar con su hijo Jacob, lo que vamos a ver la siguiente semana. Bueno, también tenía sus altos y sus bajos, como toda persona, ¿no es cierto? Pero lo que quiero sacar es la determinación, ¿no? Es convencida de lo que quería. Sí.
Lo que me parece impresionante es el encuentro entre Rebeca y Isaac, ¿no? Isaac. No Sí. se conocían, nunca se habían visto. Ella se acerca y cuando ve quién es él, no, ese es el hijo de mi Señor. Y se enamoró. Y se colocó el velo. Mira, cada detalle impresionante, pero la palabra de Dios termina diciendo que se consoló Isaac de la muerte de su madre por el amor que tuvo con Rebeca, ¿no? Entonces, Y es interesante que cuando lo encuentra, dice la Biblia que antes de verlo, Isaac estaba orando, ¿no? Estaba en oración. Qué tremenda historia. Toda una historia tremenda. Sí. Y finalmente, pastor. Pastor Jensen, solo una historia que debe cada joven soltero leer, ¿no? No porque en nuestro tiempo ahora los padres decidan ni nada de eso, ¿no? Sino que los principios están allí. Correcto. ¿No? Eliezer oró en cada etapa. Estás orando tú que eres soltero en cada etapa para que sea la persona que Dios quiere para tu vida y que puedas formar un hogar en el que el nombre de Dios sea adorado y sea el fundamento de tu hogar. Entonces hay que seguir los principios que están aquí, ¿no? Después de convertirse en viudo por la muerte de Sara y ver que su hijo estaba consolado, imagino a Abraham decir, ahora quién me consuela a mí, ¿no? Y Abraham tiene pues la oportunidad de consolarse. Claro. ¿No? Y se casa otra vez. Con Pastor. doña Cetura. Con ¿Cetura o Cetura? Cetura. Cetura. Palabras finales, pastor, de esta lección, la lección número 8 de la escuela sabática. Quizás con líneas sí, en pastor, la promesa. La convicción de Abraham, que era Dios quien dirigía su vida, ¿no? O sea, definitivamente. Hemos visto en los capítulos anteriores momentos grises de Abraham también, ¿no? Hemos visto en Egipto, hemos visto momentos grises en la vida espiritual. O sea, la vida no era perfecta. Claro, pero este capítulo en el que él está dispuesto a ir hasta el final, en quizá la orden más terrible que habría recibido, ¿no? Que nunca imaginó, pero obediente a Dios, confiando en que el Señor finalmente cumpliría con su promesa. Después nos habla acerca de cómo no quería que su hijo salga de esa tierra, Isaac, ¿no? Sí. Tiene que traerla, no quería que su hijo esté con una cananea, ¿no? Una mujer de aquel lugar. Para eso entonces todo gira alrededor de la promesa. Para eso entonces Ismael ya estaba... ¿Sí? Y más adelante, ¿no? Por ejemplo, Cetura tiene hijos con Cetura y lo que pasa es que a los hijos los deja ir, pero a Isaac no, Isaac permanece, ¿no? Lo que veo ahí es que todo está asignado por la promesa en la vida o sea, su vida giraba alrededor de la promesa, sus elecciones, todo alrededor de la promesa que había recibido de Dios. Pastor, un resumen así de toda la lección, la promesa. Bueno, la promesa está vinculada directamente con la fe. El Señor promete a todos, pero no todos tienen fe. Y la fe siempre tiene su recompensa. Y esa recompensa es infinita. Y nosotros debiéramos de buscar ser personas de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí se derrumba toda creencia de algunos que estudian la Biblia, entre comillas, de decir que en el Antiguo Testamento no hay fe, sino que solamente en el Nuevo Testamento. No, ya son, ¿qué diré yo? Exquisiteces de los que dicen estudiar la Biblia, ¿no? La Biblia es un libro de fe, de comienzo a fin. Amén. Por su falta de fe, nuestros primeros padres cayeron, porque ellos desconfiaron de la bondad de Dios. Les faltó fe en la palabra de Dios y rechazaron su autoridad. Eso es pecado. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas gracias. Me quedo con esto, ¿no? Que la promesa, el cumplimiento de la promesa está, siempre Dios cumple. El problema somos nosotros, que a veces nos resistimos a creer en la palabra de Dios. Así que podamos esta semana confiar, creer en la palabra de Dios y vamos a ser recompensados también. Así lo dice la Biblia. Queridos amigos, vamos entonces de esta manera a entrar con las 2 preguntas de aplicación.
Dice, pastor, sobre la voluntad de Abraham de sacrificar a Isaac. Trate de imaginar la clase de fe que revela este relato. ¿Qué tiene esta historia de asombrosa e inquietante al mismo tiempo? Bueno, cuando se habla de voluntad, lo que está haciendo... Abraham primero no tenía voluntad ninguna de ofrecer a su hijo, de sacrificarlo. Claro, un ¿quién va a padre, ¿no es querer cierto? sacrificar a su propio hijo? Lo único que tenía en mente Abraham era seguir la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios, no a veces, ¿no? Generalmente la voluntad de Dios está en contra de nuestras preferencias, de nuestros deseos, de nuestras ansiedades, de nuestros planes. Pero más seguro siempre es poder ser obediente a la voluntad de Dios, porque Dios conoce el fin desde el principio. Y ese conocimiento que tiene Dios acerca de todo nos garantiza que nuestra vida siempre estará mejor cuando obedecemos la voluntad de Dios y no seguimos nuestra propia voluntad. Claro, él no ofreció a Abraham con voluntad, sino con fe. Exactamente. A Isaac. Claro. Muy bien, pastor, aquí hay varias preguntas. Dice, ¿y el libre albedrío? ¿Por qué nuestra fe no tiene sentido si no existe libertad de elección? ¿Qué ejemplos tenemos en la Biblia de libre albedrío y cómo, a pesar de las decisiones incorrectas de la gente, la voluntad de Dios finalmente se cumple? No entiendo la pregunta, porque el libre albedrío es la forma como nosotros voluntariamente, sin exigencia, sin obligación, aceptamos lo que el Señor nos dice. Pero a pesar de, dice, por ejemplo, ¿no? Y eso es fe. Claro. ¿Por qué nuestra fe no tiene sentido si no existe libertad de elección? Eso es otra cosa. Nuestra fe no significa nada, sino elijo yo hacer lo que la fe me pide o me exige. Por supuesto. Si yo estuviese programado para poder tener fe, solo obedecer. para obedecer, entonces no hay ninguna... Claro. O sea, el libre albedrío lo que hace es decidir. Y la fe es una consecuencia de una libre decisión, ¿no? Entonces, si no hay libre decisión, simplemente estoy obligado a hacer, estoy cumpliendo un papel, estoy cumpliendo mi destino, y eso es contrario al pensamiento bíblico, ¿no? Correcto. ¿Pasó? Bueno, la definición es pues la fe, la convicción. Hebreos 11:1. Claro, miren ustedes esa definición. Es pues la fe. Es pues la fe, la certeza. No hay ni sombra de, bueno, ¿cómo será? No, la certeza de lo que se espera. Amén. ¿Y qué se espera? El cumplimiento de la promesa. Y la convicción de lo que no se ve. La fe salta las evidencias que exigiría yo disque para creer. No. Fíjese, certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Pero no vemos. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Porque el otro ver para creer, ver para... No, creer para ver. Al revés. Creer para ver. Muy bien, amigos, entonces vamos a finalizar esta lección con el CREA. Muy bien, gracias, amigos. Entonces ahora, después de esta lección muy interesante, vamos a dejar con las preguntas claves. Bueno, queridos hermanos, vamos rápidamente con las preguntas claves para finalizar el estudio de esta semana. Pregunta número 1 dice lo siguiente: bíblicamente, prueba se refiere a la idea de juicio para conocer el corazón del probado y también a la seguridad de la gracia de Dios por los probados, ¿no? Hay dos dimensiones específicamente de la prueba, ¿no? En la primera dimensión es conocer el corazón de aquella persona que está siendo probada. Y en una segunda, conocer la seguridad de la gracia de Dios por aquellos que están siendo probados. Respuesta: verdadero. Vamos ahora con la segunda pregunta.
El cordero que Dios proveyó en el monte Moria apuntaba directamente a Jesús. ¿Falso o verdadero? ¿Qué piensan ustedes? ¿Falso o verdadero? Bueno, la respuesta es verdadero, mis hermanos. Nadie puede fallar en esa pregunta, por favor. Hemos hablado bastante de eso. Pregunta 3. Sara, que vivió 127 años, es la única mujer en el Antiguo Testamento de la que se menciona el número de años. ¿Falso o verdadero? 17 o 27. 127. Ahora sí. ¿Dije 117? Ah, 127. Entonces la respuesta, queridos hermanos, es 127. verdadero. Bastante, ¿no? Sara es la única mujer en el Antiguo Testamento en la que se menciona el número de años. Cosa interesante, ¿no? Y Tiene bastante cierta edad. relevancia. Claro. 127. 127 años. Claro, es bastante porque muchos no llegan ni al siglo. Sí. Entre nosotros, todavía. 4. Dios es tan poderoso que su palabra obliga a todos a obedecerlo. ¿Falso o verdadero? ¿Será que hay una obligación? Él no obliga a nadie. Sí, entonces ya no albedrío. Ya no habría libre albedrío, ¿no? La respuesta es falso. 5. La fe de Abraham se describe como el gran ejemplo de salvación por fe en el Antiguo Testamento. ¿Falso o verdadero? Respuesta verdadero, ¿no? Varios autores del Nuevo Testamento, especialmente el apóstol Pablo, ¿no? Que toma este tema de y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que es el gran ejemplo de justificación por la fe en el Antiguo Testamento. Bueno, hermanos, espero que hayan sacado una buena nota y que estudien mucho para la próxima semana puedan dar un lindo examen también de la escuela sabática. Y yo creo que sí, esta semana yo creo que las personas todos se han sacado un 20, porque las preguntas han estado muy bien hechas, muy fáciles. Gracias también, Pastor Rubén, por la compañía. Apreciado Pastor Merlin Alomía, muchas gracias por aceptar estar con nosotros en estas 4 lecciones. Que Dios Señor los bendiga grandemente. Quizás algún saludo y motivación a nuestros hermanos y amigos para seguir estudiando la palabra de Dios. Hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. En la palabra de Dios encontramos el camino de fe. Y ese camino va aumentando a medida que nosotros nos regocijamos en sus lecciones. Muchas gracias. Vamos a finalizar este programa, no sin antes invitarte a que puedas suscribirte al canal, a nuestro canal, al canal de Adventistas UPS. Recuerde que este programa, antes de su emisión, ya fue publicada ahí en YouTube para que sea de bendición a la iglesia. Vamos a terminar cantando y después, o antes, vamos a despedirnos con una oración, Pastor Rubén. Queridos hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos das. Gracias por tu palabra, por las preciosas promesas que sabemos, querido Padre, que cumplirás cada una de ellas para tu pueblo. Y queremos cada día, Señor, estar caminando contigo para que nuestra experiencia sea de crecimiento espiritual cada día. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Cada sábado en la iglesia yo voy a mi unidad de acción, donde juntos nos reunimos en la escuela sabática de Dios. También en la semana de
sábado en la iglesia, yo voy a mi unidad de acción, donde juntos nos reunimos en la escuela sabática de Dios. También en la semana